el canal de la ciudad. Tengo un gran invitado que llevo todo el programa esperando. Yo emocionado, así como me emocioné cuando trajimos a un mago. Ahora tengo la fortuna de traer un mago, pero de la palabra. A un autor, a un escritor, que con la literatura nos va a llevar a mundos oníricos, nos va a llevar a viajar más allá y más acá de los sueños. Él es mi querido Roberto Meléndez, está aquí en Spot View. Un aplauso del auditorio para Roberto Meléndez. ¿Cómo está, Roberto? Muchísimas gracias. Muy contento aquí de que esté contigo, Esteban. No, yo estoy mucho más contento porque pues eres un colega escritor. Digo, yo espero algún día poder publicar también una novela como tú. Yo soy un poco más del lado del guión, de la dramaturgia. Y lo que me llama la atención es tu fascinación por el mundo de los sueños, por el mundo onírico, porque tu novela, El poder de los sueños, que ya se encuentra a la venta, ¿cierto? Así es, está en Sanborns, está en la Casa del Libro, está también en el sótano, en fin, ya lo pueden encontrar. Disponible en las librerías más importantes, por supuesto, las que todos conocemos, en el sótano, en el Gandhi, en todas está, para que adquieran El poder de los sueños. Esta no, es una novela, ¿cierto? Es una novela. Platícanos un poquito, voy a leer nada más el primer párrafo, no voy a leer toda la contraportada de aquí, voy a leer lo que dice aquí. Sí. Esta historia surca intermitentemente entre una realidad difícil de sufrir y una imaginación espinosa de abordar. Las descripciones son verosímiles, admisibles. La crónica de los hechos es eternamente real, experimentados en carne propia por parte de los personajes. Es una historia recogida de un pasado reciente en el que los protagonistas transponen el mundo de los vivos y al mismo tiempo circundan y se elevan a un espacio donde la edad y la discrepancia no son elementos seculares. Platícame ahora sí, desde tu verdad, desde tu entraña, ¿qué es El poder de los sueños? Muy bien. El poder de los sueños es mi quinta novela. Las 5 obras que hasta hoy he publicado han sido recogidas de la vida real. Como diría otro escritor, como Mario Vargas Llosa, decía, todo lo que yo he escrito me lo han contado los demás, ¿no? Claro. Igual, nada más que la historia que yo pongo aquí es una historia novelada. Cuando digo historia novelada es que aplica uno la fase de la imaginación y la conciencia. El poder de los sueños nace porque conocí al protagonista, en vida se llamó Ricardo, tal y como aparece allí. Y Ricardo es un joven muy inquieto, como todos los chamacos a los 14, 15 años, pero entre los 15 y 16 se le aparece en su cerebro un tumor y este empieza a trastornar la vida de este joven hasta que muere a los 23 años después de practicarse 4 operaciones en el cerebro. Muere, o sea, no logran poder erradicar esta enfermedad, tiene un destino funesto, por supuesto, pero trasciende a través de tu mente, a través de la verdad combinada con la imaginación. Fíjate que es bien delicado porque creo que en el gremio de los escritores a veces es como un tabú o un pecado poder admitir que puedes plasmar algo que sea verdad. Todos queremos decir que lo que se escribe es 100% ficción para que no desnudes el alma. No transgredan más allá de la barrera de la ficción y crucen a tu vida personal, porque se puede sentir que de repente escribir algo es desnudarte, ¿no? Sin embargo, tú a la hora de que llevas esto, te basas en hechos de la vida real, hechos cercanos, ¿cierto? Así es, así es. ¿Y cómo lo llevas a buen puerto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuviste que crearte un perfil imaginario? ¿Hablaste meramente desde la conciencia? ¿Involucraste los sentimientos? ¿Cómo fue plasmar eso en tu novela, mi querido Roberto? Sí, bueno, mira, aquí hay 2 polos. Uno que es la historia real, tal y como sucede. Claro. Y el otro, cuando yo digo historia novelada, es que también uno como escritor es partícipe de la imaginación,
es el aprendizaje a través de la lectura, y todas esas cosas se conjugan para poder hacer de esto una vida novelada. Fíjate, el poder de los sueños nace porque en alguna ocasión me hablan por teléfono y me cuentan que Ricardo conoce, después de la segunda operación en el cerebro, que cada vez que lo van a operar es como si podaran a una bugambilia. Es decir, cortas el tumor cerebral, que aparentemente era benigno, pero en el momento en que lo cortas es como si podaras una bugambilia, entonces vuelve a crecer. Le hacen la primera operación y él, pues con dolores y él recuperado, piensa que pues ya no va a suceder más, pero 2 años después le vuelve a aparecer el tumor en el mismo sitio. Fuerte. Entonces, después viene la tercera operación y la cuarta, que es donde él decide ya no regresar. ¿A qué me refiero cuando él dice que ya no quiere regresar? Porque entre la primera y segunda operación, el médico le dice a él, que le explica esto de cómo la ramificación de su tumor cerebral va a ir creciendo de tal manera que no puede impedir el crecimiento del tumor dentro de su cerebro, y le dice que pues lo van a tener que estar operando cada vez que le vuelva a brotar, ¿no? Entonces él ve que no va a poder soportarlo mucho tiempo y empieza él a crear en su conciencia ciertos juegos, que al principio le puedo llamar juegos en el sentido de que él quiere soñar o desprender de su conciencia el mal, el dolor, el estigma y aquello todo que lo atormenta. Entonces empieza a jugar con su conciencia, porque hay una ocasión en que él se sueña que está desprendido de su cuerpo. Entonces él, al otro día en la mañana, él empieza a practicar de que yo quiero soñar ahora lo que yo quisiese, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, quiero soñar con mi papá esta noche, y entonces él hace un esfuerzo por soñar toda la noche, pensar con su papá toda la noche, bueno, hasta que logra aparecer su papá en la conciencia. Después pone otra cosa, después un juego de fútbol, y después empieza a poner ciertos pasajes hasta que llega un día en que él dice, ahora yo me quiero ver a mí mismo. Y entonces es cuando él, Claro. desde el punto de vista onírico, se desprende de su conciencia y puede ver claramente desde un plano mayor a su cuerpo que está tendido y extendido en la cama. Y logra dominar estos viajes, estas proyecciones oníricas, estos viajes astrales. Oye, suena bastante interesante, y por supuesto aquí empieza el viaje de nuestro héroe a profundidad ya con la narrativa que nos presenta, ¿cierto? Sí, pero fíjate que hay otros pormenores en esto que hacen interesante también la obra, porque también el señor padre de Ricardo es finalmente, digamos, es en cierta manera la persona a la cual le hereda a su hijo ese mal, pero el padre lo sufre hasta después de la muerte de su hijo. Entonces Ricardo, una vez que él ve la tercera operación, la presencia perfectamente bien en un viaje astral en el que él, antes de que le inyecten la anestesia, se desprende de su cuerpo y empieza a ver perfectamente bien cómo lo trasladan hasta donde está la camilla, para que él pueda ver perfectamente bien. Ve los uniformes, ve los cubrebocas de los médicos, ve los aparatos que están en su entorno y ve claramente qué es lo que están haciendo con su cuerpo. Eso es en la tercera operación y en la cuarta operación. Te decía, en la cuarta él decide ya no regresar. ¿Por qué? Porque él dice, no voy a regresar porque en mi primera operación perdí el oído derecho. En la segunda operación pierdo parte de la vista en mi ojo derecho. Y en la tercera operación, entonces pierde la verticalidad de su pierna. Entonces, él piensa, porque además se lo dice el médico, que va a ir perdiendo poco a poco sus facultades, ¿ah?, hasta que él pues quede totalmente discapacitado. Y es cuando él dice, yo tengo que hacer algo conmigo mismo, porque no quiero que mi mamá vaya a limpiarme después de que yo esté en el baño.
Claro. Sería terrible. Claro, claro. Oye, la verdad es que la situación, solo de imaginármela, así como me la estás platicando, pues da escalofríos, o sea, pero a la vez me intriga verlo plasmado ya a la hora de leerlo como ficción. Me intriga mucho leer el poder de los sueños. Y yo creo que el poder de los sueños puede ser infinito, como lo que estás platicando, una vez que podemos tener ese dominio que por supuesto casi nadie logra realizar, pero el poder de los sueños es el poder del alma, el poder de nosotros mismos. Le quiero compartir a los amigos de SpotView que Roberto Meléndez nos dejó 3 copias, para que vayan a Gandhi y las compren. No es cierto. 3 copias para la audiencia. Estoy de verdad muy agradecido y muy honrado, mi querido Roberto, porque nos haya dejado esta novela. Una va a tener que quedarse para que esté promocionándose. La vamos a tener presente. Quiero que me la firmes, pero voy a obsequiar momentáneamente 2 más. La tercera nos esperamos tantito. Quiero que pongan en comentarios las primeras 2 personas que nos escriban un viaje, una experiencia astral que hayan tenido o que hayan vivido de manera cercana, que nos dejen en comentarios. Les vamos a mandar estas copias que tenemos aquí, cerraditas, bonitas, además déjame decirte que tenemos audiencia en Querétaro, en el norte, en Tamaulipas, en Oaxaca, tenemos un montón de audiencia, porque pues ahí estamos, gracias a Dios, creciendo más allá de la Ciudad de México, y tenemos mucha gente de provincia que nos está viendo, que nos está mandando mucho cariño, así que por favor escriban en comentarios ese viaje astral, esa experiencia, y los primeros 2 que obviamente le echen ganas, no me van a poner una línea y ya, los primeros 2 que lo compartan y le echen ganas, mis queridos amigos, vamos a mandarles estas copias directamente hasta sus casas, ya sea que las vengan a recoger aquí al canal si viven en la Ciudad de México, o si son de provincias, se las mandamos con todo cariño. El equipo de producción de SpotView se las hace llegar hasta su domicilio. Estaremos en contacto, y esta tercera me la vas a tener que firmar. Con todo gusto. Y la vamos a tener aquí unos programas más para darle mucha promoción al libro El Poder de los Sueños de Roberto Meléndez. Mi querido Roberto, recuérdame dónde podemos encontrar esta novela. Sí, con todo gusto. Está en el sótano, está en la Casa del Libro, en Sanborns, y muy pronto va a estar en Gandhi y en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, pues está en casi todo el país. Además de eso, yo sí quisiera que, si quiere alguien visitar mi página, entran como rommel.mx. Rommel.mx. Esa es mi página, y también pueden entrar al Facebook. ¿Cuál es tu Facebook? Mi Facebook es Roberto Meléndez y García Rommel. Es mi seudónimo, Rommel. Rommel. De Roberto, Mel de Meléndez. Rommel. Mira, pues tenemos en pantalla tu nombre, Roberto Mel de Meléndez. Ahí ustedes toman esta base para encontrar a Roberto en redes sociales. Nada más brevemente, me decías que tenías otros 4 libros. Un breve paso por ellos, ¿de qué van tus otras 4 novelas? Bueno, sí, fíjate que un servidor comenzó a escribir por culpa de otro libro. Yo trabajaba en la noche hace muchos años aquí en la Ciudad de México, y resulta que de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana yo ya no tenía nada que hacer, y me había amenazado mi jefe, que decía: si te encuentro dormido te corro. Entonces, para evitar dormirme, fui a la librería y me compré un libro, y agarré cualquiera, y ese cualquiera se llama Los 7 minutos, de un escritor estadounidense que ya falleció, se llama él Irving Wallace. Irving Wallace. Cuando yo leí ese libro, Los 7 minutos de Irving Wallace, 3 días después, yo estaba, ese libro me marcó para decir: Roberto, tú vas a ser escritor. ¡Wow! Desde ese entonces. ¿De qué va el libro que leíste? Nada más sí, Irving Wallace defiende, bueno, él narra la vida de un abogado que defiende a un libro que toda la gente considera que es pornográfico, pero él no. Él dice que es un libro erótico.
que es muy distinto la pornografía del erotismo. Entonces él defiende a este señor al que escribe Los 7 minutos y lo defiende a capa y espada, tanto que lo corren de su trabajo al abogado, su novia lo manda a volar, en la casa donde él renta también lo corren, o sea, se queda solo, pero lo interesante de esa novela es que ese abogado finalmente llega hasta donde él quería llegar porque cree en lo que él está dispuesto a demostrar, que ese libro es erótico, no pornográfico. Wow. Al final, él triunfa y todos entonces quieren contratarlo. ¿Va? Y yo creo que fíjate, aunque ya tiene unos años ese libro, es un mensaje muy actual. Justo a lo que yo platicaba en un bloque anterior de lo que estaba pasando con J.K. Rowling y cómo la misma gente sigue la corriente, no va por una verdad, no defiende una afirmación, o sea, no pueden tener el coraje de algo que ellos puedan llegar a creer o que ellos puedan llegar a amar o que ellos puedan llegar a defender. Pesa más la moral y la sociedad. Y creo que un mensaje tan fuerte como el del libro que nos compartes es algo que deberíamos de leer actualmente y tener presente. Es algo que no caduca, es algo que va por generaciones y entiendo por qué entonces te marcó tanto. Sí, hay por ejemplo escritores como Taibo, que él dice que tiene libros que los tiene estacionados para que pronto aparezcan. Bueno, yo le llamo refrigerador. ¿Por qué? Porque yo tengo otros 2 libros que ya terminé, pero que están en el refrigerador. ¿Qué quiere decir esto? Que tú terminas una obra, terminas una historia novelada, ¿verdad? Y entonces la metes al refrigerador para que después de 6 meses o de 1 año vuelves a sacar esa novela y ya la lees como lector, ya no la lees como escritor. Claro. Y esa es la diferencia entre una historia novelada y el escritor que se deshace en pedazos por crear algo, ¿no? Claro, total. Me encanta esa imagen del refrigerador, esa metáfora que manejas, y yo creo que mucho de eso vamos a encontrar, de ese estilo que nos estás presentando en tu habla, en El Poder de los Sueños. Por favor, vayan a Gandhi, corran a Gandhi y corran a escribirnos, corran a las librerías, a Sanborns, a Sanborns, discúlpame, Sótano, a ver, recuérdamelo, porque yo sí. Aquí cuatrapeándome, repíteme cuáles son las librerías donde podemos encontrar El Poder de los Sueños. En todos los Sanborns del país, en el Sótano, que también tiene muchas, en la librería Gonville, que hay en Guadalajara incluso, hay en Monterrey, hay en muchas partes del país, Gonville. Si me dejas hacer el último apunte. Sí, claro que mira, sí, por favor. Te voy a decir algo. La novela no solamente termina cuando Ricardo fallece en la mesa de cirugía, sino que él, y esto es lo interesante, él, desprendido de su cuerpo, en la 4ª operación, donde él sabe que no va a regresar, él vive en ese espacio en el que ni tú ni yo conocemos, sino es un espacio en el que él está permanentemente viajando y va y se estaciona en la conciencia de su Señor Padre y duerme dentro de la conciencia de su Señor Padre hasta que también con el tiempo se lleva al Padre. Wow. Ok, pues hasta ahí, con ese apunte nos quedamos en mente para leer El Poder de los Sueños. Se los garantizo, es una grandísima novela. El canal de la ciudad.